Buenas noches. Bueno, la agricultura expansiva requiere que sea monitoreada constantemente para poder determinar los factores que puedan afectar los cultivos. Em, para esto la idea es hacerlo a través de drones de bajo costo, implementar este proceso. Para esto escogemos el dron, podemos escoger varios drones. En este vamos a escoger el dron cuadricóptero. Y como digo, la idea es poder monitorear los cultivos en tiempo real. Lo hacemos a través del controlador Arduino, que proporciona la facilidad de configuración. Y también usamos el software Mission Planner pues este software posibilita la simulación y programación ofreciendo pues módulos para los diferentes drones. Además permite monitorear diferentes opciones como la altitud, el viento, la ubicación, el GPS, a través del GPS. Entonces, como se pueden dar cuenta, la idea es abrir el software, abrir la pantalla de simulación, elegir el tipo de nave que ya lo hicimos. Se nos cargará el mapa en el que pues ubicamos el cuadricóptero. En las laterales podemos ver los datos como el GPS, la altura, controlar los movimientos. Como les digo, el objetivo es poder hacerlo en tiempo real, poder estar pendiente pues, de los cultivos y poder revisar cualquier cosa que pueda afectar a estos. Aquí estamos cargando ya la ubicación. Podemos controlar la ubicación del dron y a través del cursor pues podemos seguirle a la posición pues que queremos a donde que se desplace. Como podemos darle varios movimientos, básicamente esto es lo que queremos que haga el dron. Y eso es básicamente todo. Muchas gracias.